En general, esta presentación la tienen en el campus, posiblemente diga 2014 o 2012, pero prácticamente es la misma que estuvimos viendo otros años, ¿sí? Bueno, lo primero que vamos a ver es una clasificación bien amplia de lípidos y a ver qué tiene que ver esto con las macromoléculas o las biomoléculas que ustedes van a ir estudiando a lo largo de la carrera, dependiendo, bueno, por supuesto, de la carrera que sigan. En general, las biomoléculas, si consideramos como biomoléculas, a los lípidos, algo ustedes tienen que haber visto ya si cursaron el CBC o en biología cuando estudiaron, a los lípidos, que son las grasas, básicamente, las proteínas, los hidratos de carbono también son biomoléculas, moléculas que tenemos en el organismo y a su vez que incorporamos, y los ácidos nucleicos, que son las biomoléculas que forman parte del ADN, el material genético. De todas estas, acá vamos a estudiar desde el punto de vista químico, en Química Orgánica 2, algunas de ellas, entre ellas los lípidos, ¿sí? En su amplia mayoría de todos los lípidos en general, que ahora vamos a ver cuál es la clasificación, ¿sí? Vamos a estudiar también, o van a estudiar también, aminoácidos, ¿sí? Como monómeros de las proteínas y cómo se sintetizan y cómo son químicamente las proteínas, que tienen una gran cantidad de funciones en el organismo. Van a estudiar también acá la química de los azúcares, de los glúcidos o hidratos de carbono, ¿sí? Desde un punto de vista químico. A medida que avancen, van a ir viendo todas las cuestiones biológicas que tienen asociadas este tipo de macromoléculas o biomoléculas. Y también se van a estudiar más adelante, bueno, los ácidos nucleicos. Respecto a los lípidos, son importantes, ¿sí? Desde el punto de vista biológico porque tienen funciones básicas para el organismo. En principio tienen función de reserva energética. Ustedes vieron que cuando uno adelgaza, ¿qué hace? Quema grasas. Cuando uno deja de comer, las grasas es energía que tenemos acumulando y que en algún momento la podemos quemar para obtener energía desde ahí. O sea que las grasas son de alguna manera una reserva energética del cuerpo. Tienen función estructural porque forman parte de las células, de las membranas de la célula, los fosfolípidos, ¿sí? Forman parte. Y tienen función de transporte porque muchas sustancias en el organismo viajan, ¿sí? Unidas a lípidos o a lipoproteínas o a grasas. Entonces, estas son las funciones en general. Hablamos de lípido como sustancias naturales, básicamente, solubles en solventes de baja polaridad e insolubles en agua. ¿Qué quiere decir? Que son sustancias de qué tipo? Hidrofóbicas, ¿sí? Los solubles en solventes de baja polaridad, recuerden que los solventes de baja polaridad, ¿sí? Son los solventes orgánicos. Diclorometano, benceno, éter. Por otro lado, son compuestos naturales que producen ácidos grasos cuando se hidrolizan, ¿sí? Esto de que producen ácidos grasos cuando se hidrolizan limita la clasificación del lípido a una parte de los lípidos que son los triglicéridos, ¿sí? Que no son exactamente todos los lípidos. Ahora vamos a ver otra clasificación. Otra clasificación es, por ejemplo, la de lípidos saponificables y no saponificables, ¿sí? Saponificables quiere decir que forman jabón, que se pueden hidrolizar, ¿sí? Para formar jabón. Y no saponificables es lo que no tienen estas cualidades. Dentro de los lípidos saponificables están los triglicéridos, que habrán escuchado hablar alguna vez de ellos, las ceras y los fosfoglicéridos. Y dentro de los triglicéridos vamos a hablar hoy particularmente de las grasas y los aceites. ¿Qué clase
de compuestos son estos lípidos de acá arriba, los saponificables? Son ésteres de ácidos carboxílicos que por hidrólisis originan sales de ácidos carboxílicos, ¿sí? Son ésteres, o sea, la función básicamente es una función éster. ¿Se acuerdan que la función éster cómo se formaba? A partir de un ácido y ¿qué más? Y un alcohol, ¿sí? Acá, la particularidad que tienen estos compuestos es que el alcohol que usamos es el glicerol, ¿sí? El trihidroxipropano, oxidrilón 1, oxidrilón 2, oxidrilón 3. Entonces, ¿qué pasa? El glicerol, ¿sí? El trihidroxipropano, puede esterificar 3 moléculas de ácido. ¿Qué otra característica química tenemos de estos compuestos? Que los ácidos que están esterificando los grupos oxidrilos del glicerol son ácidos carboxílicos de cadena muy larga, que son los llamados ácidos grasos. Ahora, después vamos a ver que el glicerol puede estar esterificado en 1, en 2 o en los 3 grupos oxidrilos, ¿sí? 1, 2 o 3. ¿Entendemos? Esto es lo que generalmente se denomina lípidos. Sin embargo, no son los únicos lípidos. La hidrólisis, ¿qué da la hidrólisis del éster? Cuando hidrolizamos un éster, un ácido o la sal y el alcohol, ¿sí? La hidrólisis de estos ésteres del glicerol conducen a ácidos carboxílicos de cadenas largas, ¿sí? En forma de sales de sodio. En general se hacen hidrólisis con hidróxido de sodio. Esas sales son los jabones. Entonces, todo este contexto que es lo que vamos a hablar hoy. Nosotros hoy vamos a hablar de esto, de lípidos saponificables, básicamente triglicéridos, grasas y aceites, ¿sí? Pero estos no son los únicos lípidos que ustedes tienen que conocer. En clases futuras van a hablar de otro tipo de lípidos, que son aquellos que no son saponificables, que no se hidrolizan, ¿sí? Originando sales de ácidos carboxílicos. ¿Y cuáles son? Los terpenos, aceites esenciales, ¿sí? que en general se encuentran en las plantas. Estos aceites esenciales que uno puede extraer de las plantas o de los compuestos naturales suelen tener propiedades tanto farmacológicas como propiedades de interés para otras industrias. Los terpenos, fíjense, tienen este tipo de estructura, ¿sí? En general son compuestos que tienen bastantes dobles enlaces. Este tipo de lípidos, que son los terpenos, van a tener ustedes una clase especial, creo que la que viene o la otra, ¿sí? Para hablar de este tipo de compuestos que en general, fíjense, por ejemplo, el aceite esencial del limón o de la naranja que se llama limoneno, que se extrae justamente de la cáscara, ¿sí? De limón o de naranja. Otro tipo de lípidos que no son saponificables, pero que tienen, que son lípidos, son los esteroides. Por ejemplo, el colesterol. Colesterol, ustedes lo pueden básicamente conocer como que es un lípido, como que es una grasa, ¿verdad? El colesterol y los esteroides en general. Dentro de estos esteroides van a tener 3 clases de esteroides para hablar porque son de estos compuestos, pues son compuestos muy, muy importantes en el organismo. Tenemos el colesterol, tenemos ácidos biliares, todo lo que son hormonas sexuales y corticales son esteroides. Fíjense, esta es la estructura, por ejemplo, de la cortisona. Tienen una estructura básica, con tetracíclica, y bueno, y con distintos sustituyentes. ¿Tá? Van a tener los teóricos correspondientes a esteroides. Y por último, las prostaglandinas también son lípidos que se sintetizan, vamos a ver, en que se biosintetizan, ¿sí? A partir de algunos ácidos grasos esenciales y que son hormonas. Todas las hormonas tienen una característica, que actúan en pequeñas cantidades en un organismo. Un compuesto que es una hormona puede ejercer funciones importantes, pero sobre todo la característica es que actúan en muy pequeñas cantidades, ¿sí? Bueno,
Esto para que ustedes a partir de acá vean lo que vamos a estudiar hoy que tiene que ver con estos lípidos y los que van a estudiar de acá en adelante que tiene que ver con los terpenos y los esteroides, ¿sí? Organicen todo eso dentro de la estructura de lípidos. Ah, no, ahí me estoy pasando. Vamos a empezar con las grasas y aceites. Yo les dije que los triglicéridos podían ser grasas o aceites. La característica es si nosotros agarramos una grasa animal o un aceite, que en general las grasas son animales y los aceites son vegetales, es que si hervimos esto con hidróxido de sodio concentrado, obtengo, por un lado, una parte de materia soluble en agua, que son justamente las sales de los ácidos carboxílicos, de estos ácidos de cadena larga. Y toda otra cantidad de cosas que suele ser un insaponificable, insoluble en agua. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tenemos que tener en cuenta a partir de ahora cuando hablamos de grasas y aceites como compuestos extraídos de la naturaleza, que lo que extraemos nunca son compuestos puros. Imagínense una grasa animal, no solo tiene los triglicéridos, ¿qué más puede tener? Y bueno, puede tener vitaminas, pigmentos, hidrocarburos, hormonas, todo lo que pueda tener el animal, ¿sí? Y lo mismo cuando hablamos de aceites que vienen de origen vegetal. Si yo extraigo un aceite de una semilla, seguramente no va a ser lo único que extraiga, estará enriquecido el aceite de oliva en determinado ácido graso, pero seguramente no va a ser lo único que extraiga. Entonces, en el caso de grasas y aceites, cuando hacemos esta saponificación, esta hidrólisis alcalina, obtenemos la parte soluble en agua y la parte insoluble, llamado insaponificable, que tiene todo el resto de los compuestos que pueda tener, que puede tener este material biológico, ¿no? Alcoholes de alto peso molecular, vitaminas, pigmentos, hidrocarburos. En general, las grasas, aceites y aceites animales se obtienen de fusión de tejidos adiposos, o sea, por calentamiento de tejidos adiposos, mientras que las grasas y aceites de origen vegetal se obtienen por prensado de semillas, la prensamos extrayendo el aceite o por extracción con solventes. Nosotros podemos en general hacer un proceso, ustedes ya saben lo que son los procesos de extracción continua, ¿se acuerdan que vieron el Soclet en Orgánica 1? Bueno, si en vez de tener, no me acuerdo que extrajeron, grasa de la galletita, ahí está. En vez de tener una galletita, tienen las semillas correspondientes, pueden extraer aceites por extracción con solvente, con esa metodología que ustedes ya vieron. De ahí, en general, podemos obtener entonces grasas y aceites de esas dos fuentes. ¿Cuáles son las características físicas? Yo les digo una grasa referente a un aceite. Lo que saben ustedes por cotidianeidad es que la grasa es sólida y el aceite es líquido, ¿sí? Esto tiene que ver con lo que conocemos. En general las grasas son sólidos o semisólidos a temperatura ambiente y los aceites son líquidos a temperatura ambiente. Ahora vamos a ir viendo a qué se deben estas características. Por otro lado, dentro de las características químicas, ¿sí? Estas grasas y aceites que son químicamente dentro de los compuestos o grupos funcionales que ustedes conocen. Y bueno, vimos que son ésteres de ácidos carboxílicos de cadena larga y glicerol. Entonces acá tenemos el glicerol, trihidroxi, ¿sí? Trihidroxipropano. Cuando cada uno de estos grupos oxidrilos se esterifican con el mismo ácido o distinto ácido, nos da los que llamamos grasas o aceites como triglicéridos, ¿sí? Triglicéridos, derivados del glicerol entonces. En general, la grasa natural es una mezcla de mono, di y triglicéridos, que tiene que ver con que está esterificado uno, dos o los tres grupos oxidrilos. Por otro lado, la grasa natural tiene ácidos grasos libres, porque generalmente en el proceso de descomposición de la grasa empieza el glicerol a desesterificarse, ¿sí? Y alcoholes de alto peso molecular. Entonces, ¿qué llamamos ácidos grasos? Son ácidos carboxílicos de alto peso molecular que se obtienen por hidrólisis de las grasas, de ahí viene el nombre.
en general tienen número par de átomos de carbono, y ahora vamos a ver por qué. Porque en general, cuando se sintetizan estas unidades carbonadas tan largas, se sintetizan a partir de acetatos. La biosíntesis, ¿sí?, se hace a partir de unidades de 2 carbonos. Entonces, como la biosíntesis en general es a partir de unidades de 2, estos compuestos biológicos tienen número par de átomos de carbono, ¿sí? Entonces, volvemos a la hidrólisis alcalina o saponificación. Si tenemos el éster de glicerol, este triglicérido, y hidrolizamos con 3 equivalentes de hidróxido de sodio, para estar seguros que hidrolizamos los 3 grupos ésteres, voy a obtener el glicerol y voy a obtener la sal de los ácidos grasos, que era la que dijimos que llamábamos jabones, ¿sí? ¿Qué ácidos grasos debemos conocer? A ver, por un lado, vamos a ver que las características son distintas, sobre todo las características en alimentación y las características en cuanto a que el compuesto sea un líquido o un sólido, depende fundamentalmente de esto, que tenemos ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. Y esto seguramente ustedes ya lo deben haber escuchado muchas veces, las grasas saturadas, las grasas insaturadas, las saturadas que son malas, las insaturadas que son buenas, ¿sí? Bueno, entonces, vayan asociando un poquito con todo el proceso de alimentación, en la cual en la alimentación nosotros comemos este tipo de ácidos grasos. Por un lado, los ácidos grasos saturados e insaturados, entonces es la clasificación importante que vamos a hacer de estos compuestos. Y bueno, tenemos el ácido láurico o dodecanoico, el de 14, dentro de los saturados el mirístico, el palmítico de 16 que se obtiene del palmito, el estiárico, el araquidónico. Todos estos ácidos grasos se obtienen en general entonces de distintas semillas, ¿sí?, de distintos productos naturales. Y los ácidos grasos insaturados que nos importan, fíjense, tienen el ácido palmitoleico, que tiene una insaturación, el oleico, la oliva, el linoleico, que tiene 2 insaturaciones, ¿sí?, araquidónico. Bueno, ya estos que tienen más de 2 insaturaciones, en general se obtienen, bueno, estos, los de 1 y 2 insaturaciones, se obtienen de las semillas que dan aceites, aceite de oliva, de lino, de girasol. Mientras que los que tienen más de 2 insaturaciones, en general se obtienen de pescados de agua fría, de agua profunda, del bacalao y de todo ese tipo de pescados, ¿sí? Entonces vamos a ver que es importante incorporarlos en la dieta. Por otro lado, los ácidos que tienen insaturaciones, fíjense cómo le cambia la estructura, ¿sí? Al tener un doble enlace que puede ser Z o E, ¿sí?, como la molécula de alguna manera se dobla, ¿sí?, y toma una estructura muy distinta a la que tienen los ácidos grasos que son totalmente saturados, ¿sí? Y por otro lado, fíjense que para estos ácidos grasos, que como son ácidos carboxílicos, los podemos llamar como en el nombre común de un ácido carboxílico, también se utilizan determinada nomenclatura que es cómoda, ¿sí?, sobre todo para la industria alimenticia, porque tiene que ver con tiene que ver en general cómo nombramos a los ácidos grasos con dobles enlaces, ¿sí? Ahora vamos a ver que según los dobles enlaces y según la disposición de ellos, estos ácidos grasos los vamos a poder nombrar también como los omegas, que es la forma en que se conocen en general. Entonces, tenemos que conocer el ácido graso saturado, esos que acá les indico de dónde se extraen, el láurico de las lauráceas, del laurel, del aceite de coco, el mirístico de la nuez moscada, el ácido palmítico del aceite de palma, el estiárico de las grasas animales y el araquídico del aceite de maíz.
Vamos a ver qué pasa con los ácidos grasos insaturados. Los ácidos grasos insaturados también, esto que yo les decía, tiene que ver con que tenemos una nomenclatura que podemos utilizar, ¿sí?, respecto a en qué posición se cuenta el doble enlace, ¿sí? Por ejemplo, este es el ácido oleico, que forma parte del 80% del aceite de oliva. Y es un ácido graso omega 9. Ustedes ya habrán escuchado muchas veces en la televisión que hay que comer que omega 6, omega 9, ¿sí? Bueno, eso tiene que ver con esto, con comer ácidos grasos insaturados. ¿Y qué es esta nomenclatura de omega? Porque imagínense que si uno tiene que poner en un producto el nombre IUPAC de este ácido graso, no nos alcanza la etiqueta, ¿sí? Entonces, todo este tema de nombrar omega 3, omega 9, lo que hace es simplificar, simplificar el nombre y sobre todo que se usa con fines alimenticios, caracterizar un ácido con las bondades que tienen desde la alimentación. Entonces, por ejemplo, el ácido oleico, les dije de aceite de oliva, ustedes ya saben que es bueno, ¿sí?, comer aceite de oliva, se clasifica como un omega 9. ¿Qué quiere decir omega? Que empiezo a contar los carbonos desde el extremo terminal. Ustedes saben que para la nomenclatura IUPAC el número 1 es el que lleva el grupo funcional, el carboxilo. Este sería el carbono 1, ¿sí? Sin embargo, como los dobles enlaces en general están de este lado, lo que hacemos es nombrar omega, el final, ¿sí?, indicamos en el lugar donde se encuentra el doble enlace. Fíjense, 1, 7, 8 y este es el carbono 9. Ay, voy a correr esto. Está, carbono donde empieza acá es 9. Este particularmente es Z. Otro ácido importante que viene de aceite de soja, maíz, girasol, ¿sí?, es el linoleico, que tiene dos dobles enlaces. Y fíjense, es un omega 6, 4, 5, 6. ¿Sí? 7, 8, 9, también es un omega 9. Pero lo importante es que es omega 6. Y los dos dobles enlaces tienen configuración Z. El ácido linolénico, fíjense, tiene 3 dobles enlaces, se obtiene del aceite de linaza y es un omega 3. ¿Está? Tiene el doble enlace más sobre el final, sobre todo el primer doble enlace. El oleostárico, ¿sí?, se obtiene del aceite de tung y es un omega, ya acabo esto, 3, 4, esperen, acá tenemos un problema. No, falta uno, tiene que ser un omega 6. Y el ricinoleico de aceite de ricino, ¿sí? Fíjense, si bien en general los ácidos grasos no tienen otros grupos funcionales, en este caso, por ejemplo, tiene un grupo oxidrilo adicional, ¿sí? Esto se puede dar para algunos ácidos grasos. En general lo que tenemos es el grupo ácido carboxilo, el doble enlace, ¿sí?, y algún oxidrilo. No tenemos muchas más grupos funcionales que esos. Bueno, esto para que vean algunos ejemplos. ¿Qué pasa con las características físicas y estructurales de las grasas? Yo les dije que esto que sean líquidos o sólidos va a depender fundamentalmente de que sean saturados o insaturados. Por ejemplo, el ácido estiárico, fíjense, es lineal, ¿sí?, es saturado y tiene un punto de fusión de 70. Ahora, fíjense ustedes qué pasa cuando tenemos un doble enlace, ¿sí?, o dos dobles enlaces. Los puntos de fusiones van disminuyendo y transformándose básicamente en compuestos líquidos. ¿Por qué? ¿Por qué algo puede ir disminuyendo el punto de fusión hasta transformarse en un líquido? ¿Cuál es la diferencia? Tienen menos interacciones moleculares, ¿sí?
Lo que está pasando es que a medida que esto va teniendo dobles enlaces, va tomando una forma donde las fuerzas intermoleculares no pueden actuar de la misma manera. ¿Y qué fuerzas intermoleculares van a poder actuar? Manteniendo unidas las cadenas de los ácidos grasos. Van der Waals o London, ¿sí? Porque en realidad, más que dipolos inducidos, no podemos tener acá. La parte hidrocarbonada no tiene básicamente grupos que haya dipolos, no hay posibilidad de formar puentes de hidrógeno, o sea que en general eso es lo que pasa, ¿sí? Las fuerzas que intervienen, fíjense, en el triglicérido, acá tenemos los 3 oxidrilos, ¿sí? Esterificados con ácidos grasos saturados. Fíjense que las cadenas se pueden ubicar bien, la cadenita en forma de zigzag, las fuerzas intermoleculares pueden actuar perfectamente, hablamos de fuerzas, básicamente de fuerzas de Van der Waals, ¿sí? ¿Se acuerdan? Repasen las fuerzas de dipolo inducido, ¿sí? Y en este caso, estos compuestos son sólidos o semisólidos a temperatura ambiente. Y es en general lo que pasa con las grasas saturadas, que son grasas en general de origen animal, ¿sí? Cuando tenemos insaturaciones, sí, la insaturación lleva a que la configuración es E. Fíjense que todavía podemos acomodar un poco las moléculas, básicamente se pueden acomodar las cadenas largas hidrocarbonadas, ¿sí? Y entonces vamos a tener la misma característica. Pero cuando los dobles enlaces son cis o Z, ¿sí? El pliegue que se ejerce en la molécula hace que ya no pueda existir un acomodamiento a partir de ese doble enlace y las fuerzas de Van der Waals no se pueden ejercer, ¿sí? Al disminuir la atracción entre las moléculas hace que estos compuestos sean líquidos a temperatura ambiente. Y es lo que pasa fundamentalmente con los aceites de origen vegetal, ¿sí? El aceite de oliva o distintos tipos de aceite. También tenemos que ver que hay en general que hay ácidos grasos que se llaman esenciales, como ustedes van a ver que hay aminoácidos que se llaman esenciales, que son aquellos en este caso insaturados, que el organismo no puede biosintetizar. ¿Qué pasa? Con esos ácidos grasos esenciales o esos aminoácidos esenciales que nuestro organismo no puede biosintetizar, pero que los necesita. ¿De dónde lo tengo que sacar? De la dieta, ¿sí? Entonces, por eso es importante, ¿sí?, seguir una dieta equilibrada que contenga básicamente algunos de estos compuestos que no podemos biosintetizar. Por ejemplo, el ácido linoleico es un omega 3, ¿sí? Y necesitamos tener un omega 3. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora vamos a ver las funciones. La fuente natural de este tipo de ácidos esenciales, de ácidos grasos esenciales son los pescados de agua fría, las semillas de lino. Fíjese que los pescados de agua fría, como el bacalao que yo les decía, no es una dieta que normalmente se dé en el país y tampoco es una dieta que uno normalmente le dé a niños en edad de crecimiento. Por eso es importante incorporar omegas 3 o ácidos grasos que sean omegas 3 a partir de otros alimentos. Pues si bien esta es la fuente natural más importante, a un niño de 1 año no le da bacalao. Acá por lo menos no se le da bacalao, se le da otra cosa, ¿sí? Entonces es importante que como la dieta que provee eso no es una dieta que culturalmente esté acá en la Argentina aceptada, hay que tener en cuenta de dónde vamos a incorporar este tipo de ácidos grasos, los omega 3. Y dentro de los omega 6, que también son importantes, tenemos el ácido linoleico. Este sí se encuentra en general en la dieta que culturalmente tenemos acá, porque fíjense, el girasol, maíz, aceite de girasol, de maíz o aceitunas,
acá prácticamente se usa. ¿Por qué son importantes estos ácidos grasos esenciales que no sintetizamos y que hay que ver? Y acá es donde ustedes ven mucho cuando ven las propagandas que dice que tiene adicionado omega 3 o omega 6, ¿sí? Que tiende a esto. Porque estos ácidos grasos esenciales tienen estructura y función de membranas celulares y subcelulares, ¿sí? ¿Se acuerdan que los ácidos grasos, la doble capa lipídica de las membranas? Bueno, son ácidos grasos los que forman esas capas lipídicas. Estos ácidos grasos también interactúan en el transporte, degradación y eliminación de colesterol, es importante, en el crecimiento de vasos sanguíneos y nervios, por eso es importante en la edad de niños en crecimiento, que estén incorporados en la dieta, en el mantenimiento de la piel. Por otro lado, el ácido linoleico, ¿sí?, es precursor en el organismo de prostaglandinas, que es una hormona también necesaria, ¿sí? Esto para que tengan entonces lo que necesitamos. ¿Cómo es la nomenclatura? Vamos a pasar a la química ahora. Dejamos la comida de lado, vamos a pasar a la química. ¿Cómo es la nomenclatura de los glicéridos? En general, yo les dije que puede estar... Lo primero que quiero que miren cómo está esterificado esto, ¿sí? Del glicerol viene el oxígeno y después el carbonilo, ¿sí? Del carboxilo, porque lo primero que hacen en el examen es escribir al revés. Ponerme carbono y después el oxígeno, ¿sí? El oxidrilo es del glicerol y después viene el grupo carbonilo. Así que fíjense bien la estructura, cómo la tienen que escribir. A los carbonos de las puntas se los llama alfa y se nombra de esta manera. Este, por ejemplo, es un monoglicérido. Entonces lo vamos a llamar alfa monopalmitato porque viene del ácido palmítico, de glicerilo, ¿sí? ¿Se acuerdan? El acetato de metilo, por ejemplo. Bueno, este es el radical acá, glicerilo. Entonces este es un alfa, porque si está en este carbono es beta, monopalmitato de glicerilo. Un nombre más corto, alfa monopalmitina, también se puede nombrar, y es un monoglicérido. Fíjense, en este caso es un ácido graso que está esterificado con dos unidades de ácido láurico y uno de ácido esteárico, ¿sí? De 17. Entonces el alfa beta dilauril, ¿sí? Gamma estearina de esteárico. Y en este caso tenemos tres ácidos grasos distintos y es el alfa ricinoleil de ricinoleico y tiene que terminar como radical. Acuérdense los radicales alquilos. Beta estearil de esteárico, gamma oleína. ¿Sí? En este caso son triglicéridos mixtos o llamados triglicéridos mixtos y llamados también heteroglicéridos porque tienen distintos ácidos grasos que esterifican. ¿Qué pasa con el análisis de estos? ¿Cómo decimos nosotros, esto es aceite de oliva o esto es grasa de tal cosa o esto es... No, si dijimos básicamente que no eran compuestos puros, ¿sí? No es lo mismo que tipificar un compuesto puro que yo puedo decir, este es el ácido benzoico con punto de fusión tanto, índice de refracción tanto o punto de ebullición o cualquier constante física, ¿sí? En el caso de este tipo de compuestos extraídos de la naturaleza y que vienen como mezclas, la tipificación se hace a partir, bueno, por un lado a partir de la degradación, ¿sí? Y por el otro lado a partir de unos índices que nos permiten dar, ¿sí?, una aproximación a un mayor porcentaje de tales o cuales componentes. Ahora vamos a ir viendo. Pero lo que tenemos que tener claro, sí, en esto, es que no son compuestos puros cuando están extraídos de la biomasa, o sea, tanto de grasa de animal o de semillas. Por lo tanto, no vamos a poder tener las constantes físicas puras que tenemos para otro tipo de compuestos. ¿Cómo se hace el análisis estructural de este tipo de compuestos? Bueno, supongamos que tenemos el triglicérido,
Si hacemos una hidrólisis, y en este caso estoy haciendo una hidrólisis ácida a presión, ¿qué voy a obtener? Se me van a hidrolizar los 3 ésteres, voy a obtener el alcohol, el glicerol, y voy a obtener los ácidos. Y voy a obtener, que si esto viene de una fuente natural, otras cosas. ¿Sí? Dijimos alcoholes de alto peso molecular, vitaminas, pigmentos, hormonas, otras cosas. ¿Sí? Pero en realidad acá voy a tener una mezcla de ácidos grasos insolubles en agua, porque estos son ácidos de alto peso molecular. Para poder estudiar estos ácidos grasos, lo que se hace por empezar es pasarlos a ésteres, ¿sí? A ésteres metílicos, que me permitan separarlos, porque esta mezcla de ácidos insolubles en agua tienen características muy parecidas, ¿sí? Y me va a complicar separarlo. Al yo esterificarlo, tengo ésteres que son ésteres volátiles, porque son ésteres de metilo, y esta mezcla de ésteres es la que me permite, a través de una separación cromatográfica, por ejemplo, si yo tengo los testigos de distintos ácidos grasos, identificarlos, o de los ésteres correspondientes. Puedo hacer una destilación fraccionada, puedo transformarlos en hidracinas que van a tener distintas características y entonces los voy a poder identificar, ¿sí? O sea, a partir de esta degradación voy a poder yo determinar la composición de una grasa o un aceite. Esto en forma general. ¿Cuáles son las reacciones que podemos hacer sobre este tipo de compuestos y que nos van a permitir tanto información sobre su estructura? ¿Qué hora es? Menos 4. Nos van a permitir obtener tanto información sobre la estructura de la grasa o del aceite que tengamos, como también algunas reacciones que nos van a permitir cambiar las características fisicoquímicas. ¿Y por qué las quiero cambiar? Y porque a veces para la industria de la alimentación, ¿sí?, nos interesa que un compuesto tenga una determinada textura. No es lo mismo hacer una torta con aceite que hacerlo con manteca o con margarina. Entonces, muchas veces se utilizan estas reacciones para cambiar la textura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué reacciones tenemos que conocer? Básicamente, de acá en más, todo lo que veamos, tienen que pensarlo desde la química. Son ésteres. ¿Qué les pasa a los ésteres? Los ésteres se hidrolizan en medio ácido, se hidrolizan en medio alcalino, se pueden transesterificar. ¿Qué más teníamos que tener? ¿Qué otros grupos funcionales había? Aparte que son ésteres, dobles enlaces. Los ácidos grasos insaturados tienen dobles enlaces. ¿Qué reacciones sufrían los dobles enlaces? Adiciones. Entonces voy a poder hacer adiciones que me van a permitir determinar el doble enlace. ¿Qué más tenían? Grupos oxidrilos, que también voy a poder esterificar. O sea, todo esto ahora tiene que ver con la química que ustedes conocen desde Orgánica 1 y las características químicas de cada uno de los grupos funcionales que tenemos, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, podemos hidrolizar, dijimos. ¿Para qué queremos hidrolizar una grasa? Y, por ejemplo, para obtención de ácidos grasos. Y esa obtención de ácidos grasos la puedo utilizar para hacer jabón, ¿sí? O para hacer velas, se utiliza también. ¿Qué tipos de hidrólisis puedo usar? Bueno, puedo hacer una hidrólisis ácida con ácidos y calor, como cualquiera de las que ustedes conocen, con sulfúrico o con clorhídrico. Puedo hacer una hidrólisis con catalizadores básicos, o puedo hacer una hidrólisis enzimática. La hidrólisis enzimática es la que llevan a cabo las enzimas, pero tenemos que estar, obviamente, en un medio biológico, ¿sí? Por ejemplo, en el cuerpo humano, cuando se hidrolizan las grasas, se hidrolizan por hidrólisis enzimática. ¿Estamos? No hay hidrólisis de clorhídrico sulfúrico concentrado ni de hidróxido en caliente. En esos casos la hidrólisis es enzimática y las enzimas que hidrolizan los lípidos se llaman lipasas. De todas maneras, también podemos usar lipasas en el laboratorio, ¿sí? Uno puede utilizar lipasas aisladas y hacer una hidrólisis con este tipo de enzimas.
Otra reacción que nos sirve es la transesterificación. ¿Qué quiere decir? Que tengo ésteres con determinados grupos y yo puedo transesterificar, cambiar un éster etílico por uno metílico, ¿sí? ¿Para qué me sirve esto? Por ejemplo, supongamos que yo tengo acá la palmitina, ¿sí? La palmitina es un ácido graso, que es un triglicérido, que en general está compuesto de lo que llamamos cristales beta, que son cristales que tienen una textura arenosa. Imagínense una grasa con una textura arenosa, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Supongamos, palmitina, lo mezclo con oleína, entonces tengo ácido palmítico acá, ácido oleico acá, ¿sí? Y lo caliento con metóxido. De tal manera que en esas condiciones, el metóxido con metóxido de condiciones para mejorar las propiedades. De tal manera que en esas condiciones es como que conseguimos cambiar de lugares, ¿sí? Conseguimos cambiar de lugares los ácidos grasos. Por ejemplo, a partir de esto, con metóxido de sodio, la transesterificación puede dar un triglicérido que tenga oleico palmítico palmítico, ¿sí? O palmítico oleico palmítico, o sea que cambie la distribución de los ácidos grasos. ¿Qué pasa? Esto, cuando se vuelve a esterificar de esta manera, ¿sí? Ya deja de tener esta textura arenosa, ¿tá? Entonces se hace muchas veces con fines de alimentación, para poder transformar una grasa que tiene esta textura que no me sirve en una grasa que yo puedo usar para la manufactura de distintas cosas. Otra posibilidad, bueno, acá estoy usando metóxido de sodio que me permite la transesterificación, pero ojo, fíjense, estoy obteniendo en general triglicéridos, ¿sí? O sea, voy a obtener una grasa. Fíjense en este caso, si yo a esta transesterificación en el medio también le agrego glicerol, ahora estoy estoy incorporando oxidrilos libres, ¿sí? Entonces, cuando a mí se me empieza a dar esa transesterificación con el metóxido, que me cambien de lugar los ácidos, ahora tengo cantidad de oxidrilos libres. ¿Eso qué quiere decir? Que al agregar esto voy a tener compuestos, porque la cantidad de ácidos grasos que tengo es la misma, ¿sí? Al agregar el glicerol voy a tener ahora mono y diglicéridos. ¿Qué estoy incorporándole a esta grasa? Grupos oxidrilos, ¿sí? Y esos grupos oxidrilos, ¿qué hacen? Hacen que la grasa pueda solubilizarse mejor en medios como el agua, ¿sí? Entonces también lo utilizo, este tipo de transesterificación, que se llama alcohólisis, para cambiar esta condición de esta grasa en particular. Cuando hacemos la transesterificación con metanol, en exceso se llama metanólisis, y también lo que voy a obtener, fíjese, si yo le agrego glicerol, si agrego un exceso de metanol, ¿sí? Voy a obtener los ácidos, los ésteres metílicos, si se acuerdan que yo les dije que los ésteres metílicos eran más fáciles de separar. Y a partir de ellos puedo obtener por reducción, por ejemplo, alcoholes de alto peso molecular que se utilizan en perfumería y en muchas industrias, ¿sí? Otra reacción que puedo hacer sobre los ácidos grasos es la reducción, para obtener alcoholes también de alto peso molecular, y por ejemplo, algunos reductores selectivos que permiten obtener el glicerol y los alcoholes en vez de los ácidos, ¿sí? Ya les vuelvo a decir, para distintos tipos de industria, a partir de grasas, y muchas veces a partir de grasas de desecho. La elaidinización, ¿sí? Es cuando hacemos una reacción con nítrico y mercurio, y tenemos, por ejemplo, ácidos grasos cis, ¿sí? Que en estas condiciones lo que pasa es una isomerización, de tal manera que yo voy a tener ahora en el medio de reacción ácidos grasos cis y trans, ¿sí? Como estoy pasando de cis a trans, lo que logro es que se acomoden mejor las moléculas. Entonces, de un aceite, por ejemplo, ¿sí? Lo que logro es una solidificación parcial. Y es para tener, por ejemplo, como haces a la margarina. Cuando la margarina uno la hace, vieron que las margarinas vienen de aceites naturales.
Siempre se hace la distinción. La manteca es una grasa, la margarina viene del aceite natural. ¿Sí? ¿Cómo logramos? Logramos que un aceite esté solidificado. Y bueno, por ejemplo, una posibilidad es esta. La otra posibilidad que es hidrogenarlo. ¿Sí? Entonces son aceites hidrogenados. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros hidrogenamos un aceite, que es bueno como aceite porque tiene los omega 3 y los omega 6 o los omega 9, pero lo hidrogenamos y lo transformamos en margarina, ¿sí? Ya este asunto de los omegas no lo tiene más, porque está hidrogenado. Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta cuando dicen hay que comer margarina porque viene de aceites insaturados, y en realidad cuando está hecho margarina ya no tiene más los aceites insaturados, ¿sí? Ya es una grasa. Entonces, estos procesos de transformación de ácidos grasos se dan mucho para este problema de alimentación. Yo les dije que los ácidos, las grasas no tenían, y aceites no tenían características físicas determinadas, sino que se caracterizan a través de una serie de índices de tipificación. Estos índices de tipificación tienen que ver con las propiedades químicas, esto que les decía yo, el hecho de que sean éster, que tengan dobles enlaces, que tengan oxidrilos. ¿Cómo son estos índices? Y por ejemplo, el índice de acidez. El índice de acidez son los miligramos de hidróxido de potasio necesarios para neutralizar 1 gramo de grasa o aceite. Los miligramos de hidróxido de potasio para neutralizar, o sea, ¿qué estoy midiendo? Los ácidos grasos que yo ya tengo libres en la grasa o aceite. Teóricamente no los tendría que tener libres, pero en todo el proceso de extracción de un aceite, ¿sí? Cuando el aceite se sintetiza un ácido graso en la semilla, teóricamente está todo esterificado, pero cuando esto empieza a madurar y empieza a pudrirse o empieza a necrosarse una carne o una grasa, ¿sí? Una vez extraída del animal, esto empieza a desacetilarse, ¿sí? Entonces, lo que yo mido, si yo voy a medir cantidad de hidróxido de potasio que me consume, estoy midiendo ácidos carboxílicos libres, ¿sí? O sea que de alguna manera me va a dar la condición de ese aceite o de esa grasa en cuanto a cuántos ácidos carboxílicos libres tiene, ¿sí? Entonces, ¿qué mido? La cantidad de ácidos grasos libres presentes en el aceite, ¿sí? ¿Por qué me interesa? Y porque si un aceite está enranciado, tiene ácidos grasos libres. ¿Por qué? Porque puede haber un enranciamiento hidrolítico. ¿Vieron cuando se enrancia un aceite? ¿Qué le pasa a eso? Se está hidrolizando y eliminando los ácidos grasos, ¿sí? Y en el caso de las semillas puedo medir también cuántos ácidos grasos tengo libres, porque me da una idea si fue recolectada la semilla en el momento justo o se dejó pasar el momento de recolección, ¿sí? Y entonces ya estamos en el momento de descomposición de los triglicéridos. Entonces el índice de acidez me sirve para eso. El índice de saponificación son los miligramos de hidróxido de potasio necesarios para saponificar 1 gramo de glicérido, ¿sí? Para saponificar, ¿qué quiere decir? Cuando saponificamos, ¿qué estamos midiendo acá? Cuando saponifico, ¿qué hago? Hidrolizo. Hidrolizo los ésteres. Acá es al revés, no estoy midiendo los que ya están hidrolizados, estoy midiendo los que están como ésteres, ¿sí? Porque fíjense, lo que hago es usar, medir, a ver, hidrolizo los ésteres de ácidos grasos con hidróxido de potasio, obtengo glicerol y los hace. Me queda hidróxido de potasio, valoro el hidróxido de potasio que me quedó y entonces sé cuánto usé. Y si sé cuánto sé cuántos ésteres tengo. Y si tengo mi mezcla pesada y digo esto es 1 gramo, esto me da idea del peso molecular promedio, ¿sí? Porque cuanto mayor es el peso molecular, menor es el índice de saponificación. Porque está referido a 1 gramo. ¿Está? Si yo digo 1 gramo de una grasa que tiene ácidos grasos más pequeños y 1 gramo de una grasa que tiene ácidos grasos más grandes, ¿quién tiene más unidades ésteres?
la que tiene los más chicos, en 1 gramo, ¿sí? Entonces, por eso es que me da idea del peso molecular. Si es una grasa que está conformada básicamente con ácidos grasos de alto peso molecular o de mediano peso molecular, ¿sí? Otro índice es el índice de éster. ¿Qué es? El índice de saponificación, porque en el de saponificación que hicimos, medimos todos los ésteres, menos el que teníamos, el de acidez. ¿Sí? O sea, todos los que tenemos, menos los que estaban acidificados, me dan los que tengo en este momento, de ésteres. El índice de yodo se utiliza básicamente para medir la presencia de dobles enlaces. Y entonces, acuérdense que los halógenos se adicionan a los dobles enlaces, ¿sí? Y me permite tipificar básicamente aceites. Y también me permite manejar o controlar el proceso de hidrogenación. Cuando quiero pasar un aceite o una grasa donde lo voy hidrogenando, lo que se va haciendo es ir midiendo el índice de yodo, que tiene que ir disminuyendo, obviamente, ¿sí? Porque vamos pasando de un aceite a una grasa. El índice de Reichardt-Neils son los miligramos de hidróxido NO1 que se requiere para neutralizar los ácidos volátiles. Fíjense, ácidos volátiles solubles en agua. Acá lo que estoy haciendo es determinando los ácidos de bajo peso molecular. Lo que me determina los de bajo peso molecular, porque las grasas también tienen ácidos grasos de bajo peso molecular. Por ejemplo, el butírico, el caproico, de la leche de la cabra, caprílico, cáprico. Fíjense, sobre todo el butírico y el caproico que está en la leche y en la manteca son ácidos grasos de bajo peso molecular, ¿sí? Pero que forman parte de las grasas. Entonces, este índice me permite tipificar la cantidad de ácidos grasos de bajo peso. ¿Por qué? Porque mido solamente los volátiles. El índice de acetilo me permite ver los miligramos de hidróxido necesarios para neutralizar el ácido acético proveniente de la hidrólisis de 1 gramo de grasa o aceite previamente acetilado. Fíjense lo que se hace acá. Ahora por ahí son muchos, si les parece, pero son fáciles. Después cuando lo vuelvan a leer van a ver que es fácil lo que se está determinando. Entonces yo tengo una grasa que tiene un oxidrilo y los otros dos acetilados, acilados, ¿sí? ¿Qué hago? Primero acetilo todo. O sea, todos los oxidrilos libres que yo tenía ahora me están consumiendo ese ácido acético, ¿verdad? El ácido acético que excede lo eliminamos en los lavados porque es soluble en agua. ¿Qué hago después? Hidrolizo todo. ¿Y qué voy a tener? Ácidos de los ácidos grasos originales y ácido acético, que obviamente no viene de la grasa, ¿sí? Bien, el ácido acético respecto al glicerol y respecto a los ácidos de alto peso molecular tienen puntos de ebullición bastante distintos. Entonces yo lo que mido es este acético, que es proporcional a los oxidrilos que tenía libre. ¿Entendemos? No es tan difícil. Entonces lo que se valora con hidróxido de potasio es el acético que me quedó libre. Entonces, ¿qué permite? Tipificar aceites con oxidrilos en cascadenas. ¿Se acuerdan que yo les dije? En general no tienen, pero algunos tienen. Si tenemos oxidrilos libres, podemos tipificar. Si hay enranciamiento porque se me está hidrolizando lo triglicérido, tengo oxidrilos, o también puedo tipificar si tengo oxidrilos en los ácidos grasos. ¿Sí? ¿Qué alteraciones puede tener una grasa? Y bueno, en general son estas. El enranciamiento, cuando ocurre enranciamiento, es que se hidroliza el triglicérido liberando los ácidos grasos. Esos ácidos grasos y cuerpos cetónicos que se oxidan son los que dan el mal olor a la grasa. Otra alteración que podemos producir las grasas es el secado. Ahora vamos a ver qué es. Podemos producir la hidrogenación, dijimos, de aceites para llevarlos a margarinas o a grasas. Y ojo que puede haber adulteraciones, que es el agregado de cualquier compuesto más económico. No necesariamente una adulteración tiene que ser el agregado de algo que sea tóxico o haga mal. Una adulteración en lo que es alimentos también puede ser agregar, suplantar algo que sea más caro por algo que sea más barato.
¿Qué pasa con el enranciamiento? Es el proceso degradativo de oxidación y hidrólisis que produce ácidos, ¿sí? Estamos hidrolizando un éster, produce ácidos, aldehídos y cetonas volátiles de olor desagradable. El enranciamiento hidrolítico se da por hidrólisis enzimática de las lipasas. Ustedes me dirán, ¿de dónde salen las lipasas si yo ya tengo el pedazo de carne en la...? Y bueno, justamente sale del corte de la carne y de los músculos, ¿sí? Entonces las lipasas están presentes en los tejidos. O por calentamiento fructuro. Entonces tenemos una grasa. Las lipasas lo que hacen entonces es ir hidrolizando los triglicéridos de tal manera que obtenemos ácidos grasos, ¿sí? Estos ácidos grasos tienen olor característico. Muchas veces lo que ocurre a partir de los ácidos grasos es una beta oxidación. A partir del carbono terminal se oxida en beta respecto al carbono alfa y beta, ¿sí? Se oxida de carboxila y lo que se va obteniendo son metilcetonas que se llama rancidez cetónica, ¿sí? Que también tiene un olor desagradable y es lo que nos está indicando que esa grasa, ¿sí?, se está enranciando. ¿Qué pasa? Otro mecanismo por el cual se puede producir la oxidación es cuando tenemos dobles enlaces, ¿sí?, y se produce enranciamiento oxidativo. Cuando hay dobles enlaces, por ejemplo, fácilmente, por la acción de la luz, ¿sí?, se puede producir a través, no es necesario que sepan el mecanismo, de un mecanismo por radicales libres, un proceso de oxidación que también lo que hace es romper enlaces y eliminar grupos cetonas o ácidos que tienen ese olor característico del enranciamiento. Entonces, esto, cuando aumenta el índice de yodo, cuando se produce la oxidación, aumenta el índice de igual que en la hidrogenación, vamos perdiendo los dobles enlaces, ¿sí? Ese proceso, entonces, por radicales libres de enranciamiento. Y el secado es un proceso que se utiliza cuando tenemos dobles enlaces, hacer una oxidación y formar un polímero, fíjense, a partir de aceites vegetales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son aceites que tienen dobles enlaces. Poliinsaturados. Entonces, a partir de ahí hay una clasificación de aceites en no secantes, semiosecantes. Esto se utiliza en la industria de pinturas o de barnices, donde los aceites no secantes son los monoinsaturados, que tienen un índice de yodo bajo, 74, 96. A medida que aumenta el índice de yodo, ¿sí?, los aceites pasan a ser semisecantes o secantes. Y es un índice que se utiliza fundamentalmente en la industria de las pinturas. Bueno, vamos a pasar a la otra parte. La hidrogenación. Les dije que tenemos aceites cis, se hidrogenan y pasan a grasa hidrogenada o a trans por el calentamiento, ¿sí? En todo esto tenemos que tener, para hacer esta transformación hay que tener en cuenta el control de yodo, sobre todo la grasa hidrogenada, ¿sí? Y estas son las, básicamente, ¿qué pasa con estas grasas hidrogenadas entonces en los efectos en el organismo, ¿no? La grasa hidrogenada tiene autooxidaciones, con lo tal produce un aumento de colesterol total, ¿sí? Alta estabilidad, aumenta el colesterol malo básicamente, baja cantidad de ácidos grasos esenciales, ¿sí?, disminuye la cantidad de colesterol bueno y por otro lado la presencia de ácidos grasos trans aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y demás. Entonces, dijimos que tenemos distintas propiedades de las grasas y los aceites según cada una de las funciones. Básicamente la función éster, ¿sí?, podríamos ver que la hidrólisis la podemos tener hidrólisis ácida, hidrólisis alcalina para la formación de jabones, hidrólisis enzimática que nos indique el enranciamiento y podemos tener otro tipo de hidrólisis
por ejemplo, usando catalizadores a presión. ¿Para qué lo hacemos? Y cuando hacemos una hidrólisis ácida de grasas, en general es para la obtención de ácidos grasos o determinar la estructura de la grasa. Cuando hacemos una hidrólisis alcalina, en general es una saponificación para obtener jabones. Las hidrólisis enzimáticas simplemente nos indican el enranciamiento hidrolítico que tiene esa grasa o aceite. Y las hidrólisis catalíticas que se hacen en la industria es básicamente para la obtención de ácidos grasos, para distintos usos después. Las transesterificaciones pueden ser, ¿se acuerdan? Dijimos metanol, agregando glicerol o con metanol, ¿sí? Y lo que hacemos es mejorar las características, a veces simplemente porque cambiamos el cristalizado, ¿sí? de los cristales betas. ¿Dónde estamos? Acá. Para obtención de mezclas de mono y de glicéridos que se utilizan como emulsificantes. Estos compuestos vamos a ver que se utilizaban como aceites y emulsificantes porque justamente tienen una cabeza polar y una cola no polar. Se utiliza para obtención de ésteres metílicos también para transformarlos en alcoholes. Y la obtención de alcoholes de alto peso molecular que se utilizan en distintos tipos de industrias. Las insaturaciones carbono-carbono. Bueno. La adición de hidrógeno, que la controlábamos a partir de la adición de iodo, es para tipificar grasas y aceites y saber si el aceite tiene un alto contenido de dobles enlaces o no. También podemos hidrogenar para obtener aceites hidrogenados y que pasar entonces de un compuesto líquido a uno sólido. Las oxidaciones se pueden dar en el aire con perácidos y nos indican básicamente el enranciamiento oxidativo o la obtención de plastificantes cuando caracterizamos a los dobles enlaces, ¿sí? Como secantes y no secantes, eso se utiliza en estas industrias de los barnices. Y después hay algunas propiedades debidas al grupo oxidrilo, que es para la tipificación de acetilos, el índice de acetilos, ¿sí? O la obtención de aceites secantes. Bueno, de esto ya hablamos, la obtención de jabones. Repasen, les pongo ahí para que repasen la hidrólisis. Todo esto que estamos viendo, dijimos que básicamente estamos hablando de la hidrólisis de los grupos ésteres, ¿sí? Entonces, para hablar de grasas y aceites, repasen de orgánica 1, que yo acá les pongo, la hidrólisis de los grupos ésteres en medio alcalino, o sea, la saponificación. Recuerden que eso es una SN de acilo, ¿sí? Tenemos el éster, la base que ataca al carbono con deficiencia electrónica del carbonilo y se vuelca un doble enlace sobre el oxígeno. ¿Se acuerdan? El SN? En la segunda parte sale el grupo saliente, ¿sí? Que en este caso es este, se retira el grupo saliente y el alcóxido sustrae el protón para darme finalmente el alcohol y la sal del ácido, ¿sí? Esto repaso orgánica 1. Lo pongo acá porque después cuando se los toman se olvidan que la hidrólisis de ésteres viene de allá, ¿sí? Pero es importante porque tiene que ver con la saponificación. ¿Qué pasa con los jabones? En general los ácidos grasos saturados conducen a jabones duros y los poliinsaturados a jabones blandos, ¿sí? La otra característica es los jabones que tienen cadenas más cortas son en general más solubles, ¿sí? Por otro lado, en general los jabones son de sodio porque es más barato que el potasio, ¿sí? Así que en general lo que la manufactura es de jabones de sodio, ¿sí? Otra característica que tienen que saber que este tipo de jabones de ácidos grasos sintetizados o realizados a partir de las grasas, ¿sí? Es importante que sean biodegradables, cosa que no pasa con muchos detergentes. Para que sean biodegradables las bacterias en general, así como yo les dije que se sintetizaban de A2, ¿sí? de unidades de A2 carbono y por eso generalmente eran pares,
la degradación, ¿sí? La degradación a partir de bacterias también es de unidad de 2 carbonos. Es importante que para que algo sea biodegradable, o sea, cuando tenga el depósito final en algún afluente donde hay bacterias, ¿sí? Tenga cadenas lineales sin ramificaciones. Porque donde la bacteria encuentra ramificaciones no corta. Y entonces eso deja de ser biodegradable. ¿Sí? Entonces una de las características de los jabones es esta. ¿Por qué el jabón limpia? Porque básicamente el jabón está compuesto por una cabeza iónica, que es el carboxilato, y una cola hidrocarbonada, ¿sí? Una cola hidrocarbonada que es hidrofóbica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando el jabón se encuentra en el agua, básicamente con las gotas de grasas que son la mugre, ¿sí? Lo que se forma es básicamente una micela, donde la grasa queda adentro y el jabón está en forma intermedia con las colas hidrofóbicas hacia adentro y la cabeza iónica hacia el agua, ¿sí? De tal manera que se permite la disolución en la solución jabonosa. ¿Ven? La grasa queda adentro, el agua está afuera y la micela que forma permite la disolución de esta grasa. ¿Tá? Entonces, una solución jabonosa, la grasa se emulsiona formando micelas, rodeadas de grupos carboxilatos hidrofíbicos del jabón. ¿Cuál es el inconveniente del uso de jabones? Cuando utilizamos el jabón con agua ácida, se protona el carboxilato y los ácidos grasos sin carga flotan en la superficie. Eso depende de las zonas, ¿sí? Hay zonas donde no conviene usar jabón, porque si tienen este tipo de aguas, no emulsiona y entonces queda la capa de grasa. Otra cuestión es las zonas donde hay aguas duras. Las aguas duras son las aguas que tienen sales de calcio, magnesio o hierro. ¿Qué va a pasar con los ácidos? Forman sales que precipitan. ¿Sí? Por eso es que muchas veces se usan detergentes sintéticos, porque los detergentes sintéticos lo que hacen es evitar el precipitado, ¿sí? Porque utilizamos otros grupos funcionales. En el caso de los detergentes sintéticos, siempre sea un detergente o sea un jabón, tiene que tener la característica de la bipolaridad entre la parte iónica y la que no es iónica. De los detergentes sintéticos hay, por ejemplo, aniónicos, sulfatos o sulfonatos, catiónicos, neutros y anfóteros. En general, los primeros detergentes que se obtuvieron, fíjense, esta reacción ustedes la conocen, el benceno, un benceno sustituido, se sulfona, da un ácido sulfónico, que puede dar un sulfonato de sodio, de calcio, de magnesio. Estos detergentes que tienen esta estructura, en general no se protonan y no precipitan, ¿sí? Hay otros detergentes, por ejemplo, catiónicos, esto para que vean la estructura nada más. Algunos detergentes neutros, donde la parte polar es simplemente un oxidrilo, ¿sí? Algunos detergentes sulfatos, lauril, sulfato de sodio. Hay distintas características. Básicamente son las alternativas a estos jabones que se obtienen de las grasas. Y por último vamos a ver que los fosfolípidos, los lípidos, yo les dije que tenían una función estructural importante porque en el organismo algunos lípidos están como fosfolípidos. ¿Qué quiere decir? Que de nuestra estructura del triglicérido, si no todos los oxidrilos están esterificados con ácidos carboxílicos, algunos pueden estar esterificados con ácido fosfórico, ¿sí? De tal manera que se llaman fosfolípidos. Y acá sí, ustedes deben acordarse de la doble capa de los fosfolípidos en las células, ¿sí? Entonces, el fosfolípido son lípidos con grupos ésteres de ácido fosfórico, ¿sí? Fosfoglicéridos son ésteres mixtos del glicerol con ácidos carboxílicos, por ejemplo, acá tengo un saturado y un insaturado, y este tiene un ácido fosfórico, o sea que la cabeza polar acá, ¿dónde está? Acá,
¿sí? Entonces, diferencia con los triglicéridos que vimos hasta ahora. Primero, tenemos una cabeza polar acá en el ácido fosfórico, tenemos un carácter ácido porque tenemos esto, el ácido fosfórico, ¿sí? Y este es, por ejemplo, el ácido fosfatídico. En general, dos grupos de ácidos esterificados con dos grupos de ácidos carboxílicos y uno de ácido fosfórico. Fíjense que muchas veces, cuando se dan este tipo de esterificaciones, el carbono central es un carbono que tiene quiralidad, ¿verdad? Si tenemos tres ácidos distintos sustituyendo. Esto a veces no se da en los glicéridos, que no son mixtos, pero en esto sí. Vamos a tener un carbono quiral. En la naturaleza, ¿cómo encontramos? No encontramos el ácido fosfórico suelto en el ácido fosfatídico. En general, lo que encontramos en los fosfoglicéridos es que esto está esterificado con distintos tipos de aminas biogénicas, ¿no? Que son la etanolamina, la colina, fíjense, ¿sí? O la serina. Y entonces esto ustedes lo van a estudiar ya cuando vayan avanzando en la carrera. Digamos que estos son los que les interesa por su importancia biológica. Vamos a tener finalmente los fosfatidil etanolamina, que es la cefalina, la fosfatidilcolina, que es la lecitina, y la fosfatidilserina, ¿sí? Estos son los grupos que les interesan desde el punto de vista de la bioquímica. Entonces, ¿cómo son estos fosfolípidos? Que se encuentran, son componentes esenciales, vimos, en la membrana celular, y están implicados en procesos importantes como el transporte activo, ¿sí? Porque justamente al tener las cabecitas polares hacia afuera y la membrana, las colas no polares hacia adentro, lo que hace es facilitar el transporte activo a través de las membranas, la coagulación, las enfermedades del sistema nervioso. O sea, tienen muchas funciones estos fosfolípidos. Y justamente lo que tienen es, para que ustedes ya lo vean desde la química, una cabeza polar, que es donde está el grupo fosfórico esterificado con alguna de estas aminas, y tenemos la larga colitas no polares, ¿sí? Esta es la doble capa, entonces, de fosfolípidos que encontramos en general en las membranas, vista en una sección transversal. Entonces eso tiene que ver que es la importancia, ¿sí? Si lo vemos de esta forma, vemos que tenemos todas las cabecitas polares donde está el ácido fosfórico o esterificado, y tenemos las colas hidrofóbicas que nos van a formar la membrana celular. Otro punto importante de los lípidos que actualmente está en auge es que se puede obtener a partir de los aceites utilizados, aceites de fritura, algunos combustibles, ¿sí?, que no tienen las características de los combustibles de petróleo. Por ejemplo, el biodiesel. El biodiesel es un biocombustible, porque viene de sustancias biológicas, biocombustible sintético obtenido a partir de lípidos naturales, ¿sí? Es importante cuando el biodiesel se lo puede obtener a partir de aceites de desecho, aceites de fritura de desecho. Lo que se hace es, químicamente, el biodiesel son ésteres monoalquílicos de ácidos grasos. O sea, tengo el ácido graso esterificado, ¿sí? ¿Dónde está acá? Con metanol. Entonces, ¿qué se hace? A partir de las grasas de fritura, lo que se hace es una transesterificación muy sencilla con metanol, de tal manera que se hidrolizan los ésteres, el lípido natural, pues supongamos, o el aceite vegetal, o la grasa, o el aceite de desecho, se hidrolizan los ésteres, liberando el glicerol por un lado, ¿sí?, y obteniéndose
los ésteres de los ácidos grasos, ésteres metílicos de los ácidos grasos, ¿sí? Esa mezcla de ésteres metílicos de ácidos grasos es el biodiesel, que de alguna manera es sustituto del gasóleo o del petróleo, ¿sí? Ahora, ojo con esto, porque esto es sustentable y tiene que ver con la utilización de recursos renovables cuando se utilizan las grasas que vienen de descarte. No sirve, ¿sí? Si nosotros vamos a hacer, no sé, vamos a plantar, por ejemplo, determinadas semillas para obtener biodiesel. ¿Mm? O sea, desde un punto de vista de los recursos renovables, el biodiesel es un combustible sustentable cuando yo lo uso o lo obtengo, ¿sí? A partir de desechos de grasas o de aceites de fritura, ¿sí? Bueno, y es un término más que les traje para que vean las distintas cuestiones que tenemos respecto del... se acabó. De los lípidos. Bueno, ya está, chicos. El PowerPoint, ya saben, lo tienen en el campus y repasen sobre todo la parte química, ¿sí?